ni humanos ni demonios. Los Hanyo son seres híbridos que, a pesar de su sangre impura, pueden esconder una fuerza superior incluso a la de algunos yokais. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy haremos una escala de poder entre los Hanyo más importantes de la era feudal. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que sepas cuándo tendremos más de Inuyasha aquí en el canal. Ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Para esta escala de Hanyos solo tendremos 3 niveles: Yokai, Dai-Yokai y Dios. Pero igual de inicio tomaremos a 2 yokai puros para tener una mejor referencia de poder de los demás personajes. Por un lado está Sesshomaru, que al final del Kanketsu-gen consiguió recuperar su brazo y manifestar la Bakusaiga, por lo que su poder alcanzaría un nivel divino. Y por otro lado tenemos a Koga, que quizás al final del anime no es tan poderoso, pero considerando su versión más fuerte con el Goraishi y los fragmentos de Shikon, entonces de seguro podría estar al nivel de un Dai-Yokai promedio. Así que con estas referencias, iniciemos con el primer Hanyo de nuestra escala, que por supuesto es Inuyasha. Nuestro protagonista tiene más Yoki en su estado base que muchos otros demonios puros, incluso absorbiendo la perla de Shikon como la mujer 100 pies. Obviamente Inuyasha tiene capacidades sobrehumanas y unas garras para atacar a corta o larga distancia, con las icónicas Sankon Teso o Hijin Keso. Por si esto fuera poco, usa el manto de ratas de fuego que lo protege como una armadura, y por supuesto cuenta con su espada Tessaiga. Gracias a ella, Inuyasha tuvo que aprender a controlar el flujo de energía para ejecutar las técnicas de Tessaiga con todo su potencial, por lo que no cualquiera podría dominar esta gran espada. Pero si hablamos de sus debilidades, irónicamente debemos mencionar su forma yokai, porque en ese estado Inuyasha sacrifica su conciencia a cambio de mayor poder, algo que es una desventaja en peleas largas o contra oponentes inteligentes. Aparte de esto, su otra desventaja es la luna nueva, que le quita los poderes demoníacos, volviéndolo a alguien bastante inútil comparado con sus amigos humanos. Finalmente, su tercera debilidad es la energía sagrada de monjes y sacerdotisas como el Santo Hakushin o Kikyo, quienes fácilmente pueden causarle muchos problemas e incluso forzar su forma humana, tal como pasó en el Monte de las Ánimas. Con esto dicho, creo que el Inuyasha humano apenas podría contra ciertos yokais menores, y eso siendo generosos, pero el Inuyasha Hanyo sin Tessaiga estaría a la altura de yokais más fuertes que el promedio. Claro que este nivel aumenta cuando se transforma, ya que puede vencer a ciertos Dai-Yokais, como fue el caso de Gatenmaru, aunque su versión más poderosa aparece al final del Kanketsu-gen cuando consigue dominar a Tessaiga con todas sus técnicas y en mi opinión alcanza un nivel divino, apenas por debajo de Sesshomaru. El próximo Hanyo es Gorai, el villano principal de Inuyasha, el secreto de la perla divina, un videojuego lanzado en 2007 para Nintendo 3DS. Gorai era el rey de los demonios del norte a pesar de ser un híbrido, por lo que probablemente su poder era lo bastante alto como para eliminar Dai-Yokais de esa región. Sin embargo, lo que de verdad lo hacía especial eran su hechizo de posesión de sangre y su máscara demoníaca, con la que podía controlar a cualquier humano, yokai o incluso deidad. Con ella manipuló a un dios para convertirlo en su esclavo e incluso él mismo se encargó de vencer a todo el grupo de Inuyasha en su primer combate. Lastimosamente no presentó una forma yokai y no sabremos hasta dónde era capaz de llegar con su potencial demoníaco, pero lo que sí es seguro es que el grupo de Inuyasha termina derrotándolo al final del juego, e incluso si ellos no lo hubieran hecho, Naraku iba a absorberlo tarde o temprano.
Así que volviendo a nuestra escala, diría que Gorai está solo un poco por encima de Koga, pero muy por debajo de Inuyasha en su máximo poder. Ahora hablemos de Jinenji, uno de mis personajes favoritos de esta historia. Él se caracteriza por ser un maestro de la curación, con la capacidad de hacer todo tipo de antídotos para humanos o yokais. Incluso diría que su conocimiento es más amplio que el de la propia Kaede. Además, Jinenji ha demostrado saber cómo defenderse en situaciones extremas, incluso con su personalidad extremadamente tímida, ya que tiene una gran fuerza bruta, considerable resistencia y un flujo importante de energía demoníaca. De hecho, fue gracias a eso que derrotó al demonio insecto que lo vimos enfrentar. Así que, de vuelta en nuestra escala, creo que Jinenji en su estado tímido y calmado apenas puede vencer a demonios débiles, pero con la motivación necesaria, sí podría alcanzar un nivel decente entre los yokais más fuertes. La siguiente Hanyo es Sara Asano, la mujer que ofreció su alma a los demonios con tal de tener un cuerpo saludable que le permita seguir a Sesshomaru. Ella es una gran planificadora y estratega, tal como lo demostró al robarse la Tessaiga de Inuyasha sin que nadie pueda detenerla. Y de hecho, hablando de Tessaiga, también pudo empuñarla sin activar la barrera antidemonios que normalmente debería rechazar a cualquier otro yokai o hanyo. Además, podía lanzar ondas de energía, crear marionetas y petrificar a sus víctimas gracias a su collar mágico que estuvo a punto de acabar con Inuyasha. Pero su habilidad más interesante es la de absorber energía negativa de las armas que la atacan, por lo que espadas como la Tokijin la fortalecen en lugar de lastimarla, aunque debemos aclarar que esta habilidad surge cuando los demonios de su interior toman el control de su cuerpo en lugar de ella. En realidad, Sara es el personaje más parecido a Naraku en cuanto a habilidades y origen, pero lastimosamente su poder no está a ese nivel. De todos modos, considero que en su forma hanyo humana podría vencer a yokais poderosos, pero eso sí, su forma hanyo yokai alcanza para enfrentar a dai yokais promedio, con la posibilidad de absorberlos y volverse todavía más poderosa. Ahora vamos hasta Yashahime para hablar de Futa y Raita, dos hanyos que viven en la aldea oculta de Shiori. No hemos visto demasiadas habilidades de estos personajes, pero es seguro que tienen capacidades sobrehumanas como curación acelerada, y además, cada uno usa un elemento que lo caracteriza. Futa se inclina por el elemento aire y siempre lleva con ella el Kamaitachi, un pequeño abanico que lanza ondas de viento parecidas a las de Kagura, mientras que Raita tiene cierta habilidad con el elemento rayo que usa a través del Goro-Goro, un tridente que lanza descargas eléctricas a sus enemigos. Con esto dicho, no creo que Futa sea más débil que su compañero, por lo que luchando por separado los pongo al mismo nivel, apenas por debajo del Inuyasha humano, aunque si pelean juntos y con sus armas, sí que pueden vencer a yokais promedio que traten de entrar en su aldea. Obviamente después de ellos viene Shiori, la princesa de los hombres murciélago. Su yoki es muy alto al ser la hija de un dai yokai, ya que incluso pudo bloquear el mismísimo Bakuryuja de Inuyasha siendo apenas una niña. Además, tiene un gran sentido de supervivencia al crear una aldea desde cero y en lo profundo de las montañas, algo que complementa con su habilidad para comunicarse con murciélagos y poder usar la ecolocalización. Lastimosamente, la versión adulta de Shiori no es tan poderosa, ya que perdió la Chidama Sango, que amplificaba su poder demoníaco todavía más, aunque aún podemos decir que el potencial que tiene es bastante aceptable. Entonces, de regreso en nuestra escala, diría que la versión humana de Shiori obviamente es más débil que el Jinenji tímido, pero en su versión hanyo sí que puede frenar a yokais poderosos,
y si también consideramos a la joven Shiori mientras usaba la esfera de su clan, entonces su nivel estaría a la altura de un Dai Yokai sin ningún problema. Algo admirable teniendo en cuenta que ella no es una guerrera y que usa su poder exclusivamente para crear barreras defensivas. De verdad es una lástima que nunca hayamos visto su versión yokai porque pudo ser algo muy interesante. Ahora hablemos de Izumo, el único Hanyo conocido que no cuenta con una forma híbrida, ya que su estado cambia de humano a yokai puro dependiendo del día o la noche. Izumo es muy inteligente e incluso pudo comprender la esencia de la perla de Shikon para crear réplicas con poderes similares, además de ser un experto manipulador que sabe cómo usar a otros para su propio beneficio. Pero por otro lado, su forma yokai le da todas las capacidades sobrehumanas de un demonio, la habilidad de crear y manipular miasma e incluso crear barreras de energía. Todo eso mientras tenía un mazo que rivalizaba con la propia Tessaiga gracias a que estaba potenciado por las perlas de Shikon falsas que creó en su forma humana y que fueron precisamente lo que terminaron con él. Así que Izumo en su forma humana podía usar su inteligencia y energía espiritual para lidiar con yokais medianamente débiles, pero si consideramos su transformación y el poder de sus perlas falsas, su nivel fácilmente alcanza a los Dai Yokais. ¿Quién sabe? A lo mejor si seguía vivo, Izumo hubiese podido crear una segunda perla de Shikon igual de poderosa que la primera. Y nos vamos hasta la cuarta película de Inuyasha para hablar de los Hanyos de la isla Horai. Estos 6 chicos no son especialmente poderosos, pero sí tienen mucha resistencia, longevidad y una característica propia que los hace distintos entre ellos. Veamos. Ai es la más joven de todos y se destaca por su gran velocidad de nado, logrando llegar a tierra firme antes de que los Shitoshin se den cuenta de que escapó. Asagi es la mayor de las 6 y se destaca por ser la líder gracias a su experiencia y gran valentía, siendo un ejemplo para los otros Hanyo. Dai y Roku son los gemelos del grupo y quizás los más fuertes físicamente, aunque su inteligencia no es la más brillante. Moegi es la más tímida de los 6, pero también la más sabia sobre los secretos de la isla Horai, e incluso termina aprendiendo sobre medicina junto con Kaede. Finalmente está Shion, el más depresivo del grupo y que destaca por no destacar en nada. Con esto claro, debo decir que por separado, ninguno podría vencer a un yokai decente, y ni siquiera al Inuyasha humano, pero si luchan los 6 en equipo, quizás sí puedan enfrentarse a demonios promedio. Ahora hablemos de Tsubaki, la sacerdotisa oscura. Originalmente ella era una humana con un poder espiritual muy decente y la capacidad de lanzar maldiciones, crear shikigamis y usar magia sutra. En algún momento llegó a rivalizar con Kikyo, pero fue precisamente ella quien le regresó un ataque de su shikigami para derrotarla y hacer que desaparezca por 50 años. Sin embargo, después de aliarse con Naraku y obtener la perla de Shikon, sus habilidades mejoraron aún más e incluso adquirió otras nuevas como el rejuvenecimiento y la absorción de otros demonios, lo que terminó convirtiéndola definitivamente en una Hanyo. Con esta forma, Tsubaki adquiere capacidades sobrehumanas y además logra dominar los elementos fuego y rayo, algo que no hemos visto en ninguna otra sacerdotisa hasta el momento. De todos modos, terminó siendo derrotada por el poder espiritual de Aome y un Bakuryuja de Inuyasha, así que tampoco fue una villana tan débil. Dicho esto, creo que la Tsubaki joven y humana podía purificar a yokais promedio, pero si tenemos en cuenta su forma Hanyo y con la perla de Shikon, me parece lógico que llegue a rozar el nivel de los Dai Yokais. El próximo participante no es un Hanyo como tal, pero sí es un ser híbrido entre yokai y pura energía maligna.
me refiero a Magatsuji, el lado oscuro de la perla de Shikon y el personaje que más cerca ha estado de matar a Sesshomaru, aparte de Inuyasha por supuesto, solo que en este caso Magatsuji no necesitó del poder del guión, ya que sus propias habilidades son suficientes para exterminar a casi cualquier ser vivo. Por ejemplo, es un gran estratega que sabe manipular las cosas a su favor, además de contar con un yoki tan vasto y oscuro que hasta pudo corromper el último fragmento de Shikon con la luz de Kikyo dentro de él, y eso es absurdamente poderoso. Además, al ser un espíritu, puede tomar posesión de otros personajes y ser inmune al daño físico. De ahí que la única forma de vencerlo fue usando la legendaria Tenseiga. Pero aparte de esta espada espiritual, Magatsuji tiene dos debilidades bastante tontas que equilibran su poder demoníaco. La primera es la fuerza de gravedad y la segunda es el Yoketsu o vórtice de energía demoníaca, ya que en ambos casos el espíritu de Magatsuji queda inmóvil y vulnerable a recibir ataques, porque tampoco puede poseer a nadie mientras es afectado por una de estas dos fuerzas. Sin estas debilidades, creería que el nivel de Magatsuji supera al de Inuyasha, pero como además tuvo un final lamentable, lo pondré apenas por debajo del protagonista, aunque sin duda también alcanza el nivel de un dios. Y hablando de protagonistas, la siguiente Hanyo es Towa Higurashi. La primera hija de Sesshomaru ha sabido compensar su falta de experiencia en combate con técnicas ingeniosas y útiles que la han hecho destacar, como su espada de energía o la absorción de Yoki. Claro que esto es posible gracias a su fuente de energía demoníaca, que es mucho más grande que la mayoría de yokais puros, por no decir todos. Además, pudo replicar el Soryuja instintivamente sin verlo ni una sola vez, y complementa ese instinto con el conocimiento que ha traído del futuro, por lo que Towa es una gran guerrera, aunque todavía le falte desatar su potencial. Por otro lado, si consideramos su forma humana, en realidad no vemos nada que la haga destacar, pero es todo lo contrario en su forma yokai, ya que fue capaz de hacerle frente a Kirinmaru durante algunos minutos en una pelea donde evolucionó el Soryuja, creó barreras de energía y proyectó su yoki externamente con la forma de bestia de su clan. Sin embargo, vale la pena mencionar que en Yashahime los niveles de poder se han disparado incoherentemente, y eso es algo que en lo personal no disfruto demasiado, pero tengo que aceptar. En fin, dentro de nuestra escala, creo que la Towa humana está por debajo del Inuyasha humano, básicamente porque tiene menos experiencia que él, pero si consideramos sus formas Hanyo, creo que ambos están al mismo nivel, y aunque Towa se vuelve mucho más fuerte en su forma yokai, me parece que no iguala al Inuyasha del Kanketsu Gen, principalmente porque Tessaiga sería demasiado para ella, al menos por ahora. Y seguimos con Setsuna. La hermana menor de Towa tiene más experiencia de combate y supervivencia en la era feudal, sobre todo porque ha aprendido a pelear gracias a su padre y a los exterminadores, convirtiéndose en una maestra de la naginata con un estilo de pelea de largo alcance y bastante directo, donde combina ataques físicos con técnicas a distancia como el Senpujin o las Muretachi no Tsubame. Aunque no hemos visto su forma humana, Setsuna tiene dos transformaciones yokai hasta el momento. La primera es el despertar de su sangre demoníaca, donde pierde parte de su conciencia mientras mejora sus capacidades y adquiere las Dokazo de su padre. Sin embargo, su segunda transformación es la más poderosa, ya que combina su sangre yokai con el poder de Zero y el sello Kujikiri, volviéndola aún más fuerte, inestable y con la capacidad de volar. Aquí debo recalcar que después de experimentar esta transformación, Setsuna manifiesta su Renseiga o colmillo sangriento,
una espada de sangre que está dentro de su brazo derecho y que aparentemente no completó su manifestación, aunque de todos modos ya puede ser usada en combate como lo vimos cuando Zero murió. Dicho esto, creo que Setsuna es más débil que su hermana en estado base, pero con su primera transformación sí que llegaría al nivel Dai Yokai, aunque todavía no podría atravesar las barreras de Shiori en su máximo poder. Eso sí, considerando su segunda transformación, creo que lo lógico es que pueda vencer al Inuyasha transformado. Y yo sé, Yashahime tiene niveles de poder absurdos, pero aunque a algunos no nos guste, lastimosamente es lo que hay. Ahora hablemos de Moroha, la hija de Inuyasha y Aome. Esta Shi-Hanyo combina las habilidades de sus padres y puede pelear con espada o con arco, dependiendo de la distancia. Además, vale destacar que también posee capacidades sobrehumanas como si fuera una Hanyo, aunque evidentemente no llegan a ser tan poderosas como las de su padre. Por otro lado, Aome le heredó una cantidad decente de energía espiritual que podría ser muy bien aprovechada en el futuro, porque hasta ahora Moroha no ha usado demasiado esos poderes y prefiere pelear con un estilo más parecido al de Inuyasha con su espada y garras. Otra cosa que la hace única es que no tiene una forma humana como tal, porque la mayor parte de su sangre es humana, así que pasa directamente del estado base al yokai puro gracias al labial de Izayoi. Cuando esto ocurre, Moroha se transforma en Beniyasha, y aunque no gana ninguna técnica o habilidad, sí incrementa mucho las capacidades que ya tiene, con la desventaja de que al finalizar la transformación, su gasto de energía es tan grande que necesita descansar por varias horas. Su equipo es un manto de ratas de fuego, arco y flechas, y la Kurikaramaru, una espada yokai que contiene la técnica del Koryuja y que también puede utilizarse para ejecutar el Bakuryuja carmesí, aunque esta es una habilidad de Moroha y no de la espada propiamente. Pues bien, dicho esto, creo que Moroha está al mismo nivel que Setsuna a pesar de tener menos sangre yokai, porque su talento para el combate y energía espiritual compensan esa desventaja. Sin embargo, el estado Beniyasha incrementa su poder por encima del nivel yokai, aunque seguiría estando por debajo del Inuyasha transformado. Pero, si hablamos de Beniyasha en control total y con la energía de Touga, fácilmente llega al nivel alto de los Dai Yokais, superando a Setsuna e igualando a Touga. Y por último, nos queda hablar de Naraku, el villano principal de este universo. Su cuerpo es la fusión de incontables demonios y un alma humana, por lo que sigue siendo un Hanyo a pesar de su poca humanidad. Este origen le dio una cantidad infinita de habilidades, y aunque unas son más interesantes que otras, las más utilizadas por él son su regeneración, absorción de otros seres y por supuesto su característico veneno, que fácilmente puede ser el más tóxico de todo Inuyasha. Aparte de esto, Naraku tiene capacidades físicas sobrehumanas y dos características extra que lo hacen realmente único. La primera es su habilidad para usar magia demoníaca como la maldición de El Kazana, el hechizo de ilusión de muerte o las infaltables marionetas demoníacas. Pero más allá de su magia, creo que la mejor arma de Naraku es su gran inteligencia, porque incluso estando en desventaja, se las ha arreglado para escapar, a veces sin un solo rasguño y a veces incluso humillando al grupo de Inuyasha en el proceso. Por otro lado, cabe mencionar que este villano no cuenta con una forma humana como tal, pero sí sufre una especie de transformación donde su cuerpo debe separarse para asimilar los demonios que lleva dentro, quedándose expuesto por algunas horas, tal como le pasa a Inuyasha con la luna nueva. Pero la diferencia es que Naraku puede decidir cuándo pasar por esta transformación, por lo que antes de hacerlo se asegura de tener un plan para esconderse de sus enemigos. En fin,
No voy a enrollarme explicando su gran poder demoníaco o las habilidades de sus extensiones, porque creo que se merecen sus propios videos, pero solo quiero recordarles que Naraku nunca fue derrotado definitivamente por ningún personaje de la historia, ya que su asesina en realidad fue la propia Perla de Shikon. Así que regresando a nuestra escala, creo que Naraku está al nivel de un yokai promedio mientras pasa por su asimilación, por lo que no es tan fuerte, pero es prácticamente imposible de encontrar, e incluso encontrándolo, lo más probable es que absorba a sus enemigos y siga incrementando su poder. Hablando de eso, la primera versión de Naraku estaría apenas por debajo de Inuyasha, aunque su gran inteligencia lo hace tan escurridizo que nunca pudo ser vencido en esta forma, y mucho menos después de absorber el Kodoku y obtener un nuevo cuerpo con el que estaría apenas por encima del nivel de Beniyasha o la joven Shiori. Sin embargo, es evidente que después de transformarse en el Monte de las Ánimas, su poder alcanzaría a los Dai Yokais de élite, e incluso me atrevería a decir que estaba a la altura de Sesshomaru en ese punto de la historia. Eso sí, durante el Kanketsu-gen, su poder aumenta un poco gracias a que absorbe la Perla de Shikon, pero tampoco es un power-up tan grande porque la Perla tenía sus propios intereses y en realidad quería que Naraku sea derrotado. Aún así, su versión definitiva se merece alcanzar el nivel divino, quedando igualado con Inuyasha para que ambos se lleven el primer puesto como los Hanios más poderosos. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu top de Hanios más fuertes? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, danos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook e Instagram para más contenido de anime, los links están en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.